Nosotros empezamos hablando de la publicación del País de España sobre las grabaciones del ex canciller Álvaro Leiva, ¿no? Con este tema del complot en contra del presidente Gustavo Petro. Pero mire que es que también, por ejemplo, en The Economist, la revista inglesa, se publicó el viernes un artículo que se titula La desesperación de Gustavo Petro. Cómo el presidente Gustavo Petro, para salvar su legado del primer presidente de izquierda, pues quiere cambiar la Constitución. Aquí quienes están conectados con nosotros pueden ver pues la revista y el artículo en donde se publica esa información sobre el presidente Petro, que lo deja muy mal parado y deja muy mal parado su gobierno porque dice que no ha pasado mucho. Pero dentro de las cosas que dice el artículo habla de lo que dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el 13 de junio sobre el tema de las finanzas del país, que va a dejar a Colombia con un déficit fiscal por encima del 7% del Producto Interno Bruto, que es muy por encima, pues no muy por encima, pero sí por encima del 6.7% del año pasado. Y entonces a eso se le suma lo de las calificadoras de riesgo. O sea, nosotros estamos en la prensa internacional, en el país, con esto del complot en contra del presidente Gustavo Petro por parte del ex canciller. En The Economist, diciendo el desastre de lo que ha pasado con el presidente durante su mandato. Y ahora con las calificadoras de riesgo que nos quitaron el grado de inversión. Sí, dos de ellas, de las tres, Camila, el jueves pasado fue una noticia que fue muy importante, pero bajó un poco desapercibida, en mi opinión, por la catarata de noticias que se ha convertido Colombia importantes. Y rápidamente, para explicarle a la gente esto qué significa, hay tres grandes calificadoras de riesgo, se llaman Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Se dedican a evaluar el riesgo crediticio de los países y las grandes empresas del mundo. Y digamos que lo que sucedió es que dos de las tres le bajaron la nota, el grado de la inversión de la deuda pública colombiana, Moody's y Standard & Poor's. Y digamos, hay muchas categorías, pero para hacerlo fácil, uno debería tener, Camila, en cuenta cuatro grandes categorías, digamos, de la calidad de la deuda de un país. El primero es que tiene grado de inversión, es decir, que tiene casi sello de calidad, sería eso. El segundo sería sin grado de inversión o especulativo. El tercero, altamente especulativo. Y el cuarto, que ya son los países que financieramente no existen, que se conoce como standalone. ¿En qué quedó parado Colombia después de la decisión, Camila, la semana pasada de Moody's y de Standard & Poor's? Dos de las tres dicen que la deuda colombiana no tiene grado de inversión, que tiene una inversión especulativa. Y la única que, si bien su informe fue negativo, pero aún nos conserva ese sello de calidad, ese grado de inversión, fue Moody's, Camila. Entonces estamos ahí en el punto del alambre de caer al precipicio, ya muy preocupante en temas de deuda internacional y mercados financieros. Por eso que usted está diciendo, nos acompaña hasta ahora el vicepresidente y analista senior para Colombia de Moody's, Renzo Merino. Señor Merino, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue, gracias por atendernos. Muchas gracias, Camila, un gusto. Explíquenos con plastilina, ¿por qué razón le quitaron el grado de inversión a Colombia desde Moody's? ¿Qué fue lo que llevó a que se tomara esa decisión por parte de esta calificadora de riesgo que tiene unas implicaciones a nivel económico para el país y pues obviamente para nosotros los ciudadanos? Bueno, una clarificación aquí. Nosotros en Moody's rebajamos la calificación, pero todavía mantenemos un nivel de calificación dentro de lo que se considera el grado de inversión. Pero en cuanto al tema de la rebaja de la calificación, que creo que varios analistas han incorporado esto en su opinión hacia la calidad crediticia del gobierno de Colombia, parte de esto tiene que ver no solo con la confirmación de que el deterioro fiscal que ya se observó en el 2024 se va a extender a este año 2025, sobre todo con el tema de la suspensión de la regla fiscal y la expectativa de que el déficit este año se mantenga en niveles bastante altos, sino que nosotros en Moody's esperamos que este deterioro va a continuar en cuanto a la carga de la deuda del gobierno y otras métricas importantes de fiscales o de deuda, de acá por lo menos hasta el 2027, porque creemos que va a tomar un tiempo ir corrigiendo los desbalances que han surgido, ¿no?, entre el 2024 y el 2025. También algo que nosotros notamos que ha sido un cambio muy importante, yo diría que en el último año, es que en comparación a los primeros tiempos de la administración del presidente Petro, donde veíamos que
si bien había un gobierno que estaba tratando de implementar sus políticas, sobre todo desde la perspectiva del gasto público, se había mantenido un compromiso con los parámetros de la regla fiscal, y eso por lo menos hasta el 2023 había conllevado una mejora en las métricas de deuda, que si nos remontamos al choque de la pandemia, el temor en ese momento era que estas métricas de deuda se iban a desbordar, pero no, hacia el 2023 iban mejorando. Pero ya en el último año hemos observado que hay una desviación de este compromiso con la regla fiscal, y que nos lleva a tener ciertas interrogantes sobre el manejo fiscal en el país, ¿no? Entonces, esto conlleva para nosotros en Moody's a que el perfil crediticio se ha debilitado respecto a lo que veíamos antes, y con una calificación en nivel Baa3. Pero con todo este escenario, doctor Merino, y que lo interesante de tenerlo usted en los micrófonos de Blue Radio es que, como usted lo anotaba y lo poníamos ahí en la gráfica, a diferencia de las otras dos grandes agencias calificadoras, ustedes le siguen manteniendo el grado de inversión a la deuda colombiana. Según ustedes, la metodología o lo que hagan, ¿por qué eso es así? Porque para ustedes sí, y de pronto las otras dos calificadoras nos rebajaron el grado de inversión especulativo. Mira, nosotros en los últimos años, y esto se volvió mucho más evidente para Moody's en el contexto de la pandemia y la pospandemia, resaltamos dos factores muy importantes. Primero, está el elemento institucional del país. Vemos que el rol de los contrapesos institucionales en Colombia han jugado un rol muy importante, no completamente parando posibles cambios en las políticas del país, pero sí limitando cambios radicales, ¿no? Y en algunas instancias se han dado negociaciones en cuanto a algunas de las reformas que se han propuesto bajo la administración actual. En otros casos, por ejemplo, las Cortes sí han limitado algunos de estos cambios que podían modificar de manera sustancial el modelo económico del país, en contravía de lo que está en la Constitución actual. Y otro tema institucional que también nosotros valoramos mucho en Moody's, y que vimos evidencia de esto en el 2021, y que creemos que será el caso en adelante, está relacionado al tema de el manejo macroeconómico en el país. Me refiero a la política monetaria, el control de la inflación, y también el manejo de las cuentas fiscales. En el 2021 recordarán, ¿no?, que hubieron muchas protestas, en parte en contra de una propuesta de una reforma fiscal en su momento, que se retiró, pero que 3 meses después una alternativa de reforma fiscal se terminó aprobando, y fue uno de los factores que creemos que apoyaron no solamente a que se corrijan se corrige ese deterioro en los números de deuda del gobierno que surgió a raíz de la pandemia, pero también de manera importante se robusteció el marco de la política fiscal, sobre todo con lo relacionado a la regla fiscal y las nuevas instituciones que surgieron en ella, como el CARF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Nuestra expectativa en Moody's y la razón por la que nosotros actualmente, a pesar de la rebaja, tenemos una perspectiva estable para la calificación, es que esperamos que Colombia a futuro retorne a esa senda de manejo macroeconómico y sobre todo en un aspecto fiscal prudente. Que si bien la herencia fiscal, ¿no?, que se dejará para la próxima administración va a ser una complicada por el déficit fiscal y otros temas estructurales como el gasto público, que se ha vuelto mucho más rígido y más difícil de controlar, y también ciertas complicaciones por el lado de los ingresos, creemos que se van a adoptar medidas